Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Se les saluda desde Maracay, quien te habla el doctor Ronald Rodríguez y pastor del distrito Maracay de nuestra iglesia Santecrí. Te mando un saludo y un abrazo a todos los hermanos que me escuchan a través de este medio. El tema de hoy, aunque 100% va dirigido a los hombres, también es importante para ti, joven, para ti, mujer casada. Este tema no es para que critiques, para que juzgues o condenes a tu esposo, sino para que tomen los correctivos acerca de que Dios les muestre el día de hoy. Y también si eres soltero o soltera y estás en vías preparándote para el matrimonio, es importante que tengamos un concepto adecuado y bíblico de lo que significa ser un varón. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Génesis 2. Tenemos que saber de que Dios a través de Génesis está definiendo las normas, los lineamientos que Él establece para que el hombre se conduzca o se gobierne a nivel espiritual, a nivel mental, física, emocional, para consigo mismo, para con Dios y para con la sociedad en la cual Él se encuentre. Solo la verdad absoluta de la Biblia nos dará una visión correcta sobre la masculinidad y la feminidad y los propósitos de Dios al crear esa diferencia entre el hombre y la mujer. Y estas diferencias no son diferencias superficiales, son diferencias profundas y bien marcadas que así Dios quiso que fuera y que son necesarias esas diferencias. Actualmente hay una tendencia en la sociedad y en el mundo de enfatizar que existe una igualdad entre los hombres y las mujeres. Y así se minimiza el significado único de la masculinidad y de la feminidad. Eso será otro tema que se hablará en la siguiente prédica. Esta despreciación de la masculinidad está afectando enormemente a esta generación de jóvenes, de hombres y mujeres, que cada día más se sienten confundidos, están cada día más perdidos en cuanto a este concepto. Y ellos están en este momento, ni siquiera saben lo que es realmente ser hombre y ser una mujer. ¿Y qué estás trayendo esto como consecuencia? Está trayendo más problemas emocionales, mentales, más divorcio, más promiscuidad, está trayendo más homosexualidad, incluso está aumentando la tasa de homicidio a nivel de los jóvenes y de los hombres. También está trayendo una mayor distorsión en nuestra sociedad, y eso es lo que ha querido el enemigo siempre, traer destrucción en lo bueno y perfecto que Dios creó, y eso ha querido destruir la base de la sociedad, la familia, al hombre, creación de Dios. Entonces tenemos que entender de que Génesis desde Génesis Dios vino a establecer esta verdad absoluta con respecto a la masculinidad, que es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Yo te invito allí que abras tu Biblia en Génesis 2:15, la primera parte, porción A, que dice así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Y esto lo confirma en Génesis 1:26 al 27, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto tiene que estar muy claro en nosotros. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que tenemos mente, voluntad y emociones a semejanza de Dios. No nos vamos a parecer en su poder, en su omnisciencia, en su omnipresencia, sino en esta parte que tenemos nosotros, que capacidad y voluntad, tenemos la capacidad de decidir, tenemos raciocinio, y que eso nos diferencia de los animales. Quiere decir que usted y yo no somos animales, hemos estado estudiándolo y se ha venido predicando en los últimos domingos acerca de esa diferencia, que nosotros no venimos del mono, no somos animales y que somos creación de Dios y tenemos un propósito. Y dice, continuando la lectura, dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No hay intermedio. Aquí es varón o es mujer.
no hay intermedio. Cualquier otra variante es invento de la sociedad, del mundo y de la ciencia, de la sociología, de la filosofía, que son usadas por el mismo Satanás, por nuestro enemigo, para traer confusión, división y destrucción de la obra perfecta y buena que Dios creó. Y esto estamos actualmente, o sea, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un hombre en el siglo XXI, en este siglo donde estamos viviendo? Para unos, trata si usas o no corbata, o si usas barba o bigote. Para otro, significará ser hombre es tener pelos en el pecho, por el timbre de voz que tienes, o la forma que cómo se dirige al hablar, seguro, fuerte, voz gruesa, por las posesiones que tiene, carro, casa, o por su capacidad de tener una verdadera cita con una mujer. Para otro, la masculinidad es cierta imagen o estilo de vida. Es el tipo musculoso, el deportista extremo, ser promiscuo, porque mientras más mujeres tengo, más hombre soy. El que es bebedor, el que habla grotesco, que habla con grosería, eso lo hace aparentemente ser más hombre o más masculino que otros. Entonces, son características, son acciones externas, manifestaciones, y que supuestamente para esta sociedad es lo que caracteriza al hombre de este siglo XXI. Ahora, ¿acaso la masculinidad trata principalmente de tener estas habilidades? Cuando se habla de género hoy, se cree que los evolucionistas o los grandes pensadores de este siglo es lo que ellos dicen a través de la psicología, la sociología y hasta la ciencia. Que el género es una creación de la sociedad, que el género es un constructo que la sociedad ha impuesto, que se puede adaptar o que lo define como uno mismo y se puede manifestar de diferentes formas, o que hay diferentes clases de género. Cuando la palabra de Dios, lo leímos en el versículo, varón y hembra los creó, no hay intermedios. Y ya hay el término que se está usando actualmente, que yo sé que más de uno que está escuchando puede ser que ni siquiera tenga claro qué significa la identidad de género. Y la identidad de género, mire, es un concepto que usted puede meterse en internet y lo busca. ¿Qué significa identidad de género? Escúcheme bien, la identidad de género es la percepción, este es un concepto del mundo, es la percepción subjetiva que un individuo tiene respecto a su propio género, al margen de su orientación sexual o sus características sexuales biológicas. Es una percepción subjetiva, o sea, es lo que él piensa, independiente de que él tenga órganos masculinos, pero si él piensa subjetivamente que él es femenino, entonces él debe ser visto como una mujer. Entonces no importa el ADN que traiga, que ya Dios le dio desde el momento de su creación, de su concepción, que el ADN es XY, la mujer es XX, pero entonces imagínate que el concepto que el mundo te da, y esto es un pastel, o sea, si usted se mete a buscar un poco y va a ver las diferentes variantes, hay el cisgénero, el transgénero, el transexual, el tercer género o no binario. O sea, hay una cantidad infinita de variantes de género según este mundo actual en que estamos viviendo. Esto es totalmente garrafal. Es una cosa para que nada, no tiene nada que ver con esto que acabo de leer en la palabra de Dios, que dice varón y hembra los creó. No hay otras distinciones de género. Eres varón porque tienes un fenotipo externo, tienes unas características externas, tienes órganos y tienes un ADN. Y Dios te da ciertas cualidades también en tu voluntad, en tu forma de ser para comportarte como hombre. Pero ahora la sociedad actualmente dice que es un constructo y es la sociedad la que define el sexo del ser, es la sociedad, y que hasta los 3 años un niño no tiene capacidad de decidir, a pesar de que es varón, es la sociedad que le impone, porque supuestamente es la sociedad que ha impuesto la forma de vestirse, la forma de jugar, qué juguete vas a tomar. O sea, yo como padre tengo mi hijo, tengo 2 hijos, entonces porque yo desde muy pequeño le impuse que jugaran con carrito,
que se vistieran de forma de hombre, y fue porque yo se lo impuse, porque ellos no lo sabían, sino que ellos lo iban a definir después de los 3 años. Esto es perversión, esto es errado, esto es totalmente que el mundo, Satanás, usando las redes sociales, usando los medios, usando la televisión, la ciencia, la psicología, la sociología, las ciencias sociales, todas estas ramas de la ciencia, Satanás es la que está usando para convencer, para engañar, porque él es el padre de mentira, y así destruir lo que Dios hizo perfecto desde el origen. Por creer estas teorías humanistas, ha sido destruido y viene destruyendo. O sea, lo que el enemigo quiere ir destruyendo la verdadera masculinidad. ¿Para qué? Para que los jóvenes vivan más confundidos, engañados, perturbados, buscando formas equivocadas para expresar su masculinidad. Los matrimonios están pagando el alto precio porque las mujeres se lamentan y frecuentemente se escucha decir que sus esposos son demasiado tímidos o inseguros o indiferentes. En este caso, los hombres no están ejerciendo su papel de masculinidad porque viven inseguros, con temores, con miedo, o el otro extremo, que también es errado, es equivocado, donde el hombre es muy violento, es iracundo. Entonces, ni uno ni el otro, los extremos, no es lo que el Señor estableció. Los hombres, por no ejercer su masculinidad, están experimentando depresiones, complejos de inferioridad, inadecuación, y están abandonando su responsabilidad de ser hombres, esposos, padres y líderes. Entonces no les importa abandonar al hijo, a una mujer con un niño, y eso supuestamente lo hace sentir más hombre. El liderazgo masculino cada vez es más escaso. Y vemos que hay una competencia actual en todos los ámbitos, en el Congreso, a nivel de las gobernaciones, a nivel de las presidencias, de que lleguen las mujeres. Y es como que un logro el empoderamiento femenino, y es porque hay falta, escasez de liderazgo masculino. Entonces, son hombres para unas cosas, pero para los que realmente fuimos creados, se está dejando a un lado. En la sociedad y en la iglesia hay escasez de liderazgo masculino. Y debido a esto, el liderazgo femenino ha venido creciendo y ha venido cubriendo esa debilidad de liderazgo que está en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Mire, muestra un botón. Veamos alrededor de nuestra iglesia. Hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres líderes que hombres líderes. Por el pecado de Adán y Eva se dañó el plan perfecto de Dios. Y ahí en adelante, producto de la depravación del hombre, es lo que lo lleva a desviarse del plan perfecto de Dios, de su género, del género que es varón y mujer nada más. Jeremías 17:9 dice que el hombre, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente aquellos hombres que se someten, que crean en la dirección de Dios, de Jesús en sus corazones, somos los que pueden transformar y mejorar esa condición del corazón que es perverso. Según Timoteo 3, del 1 al 5, Timoteo dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Dice, aléjate de esta clase de individuos. Desde que fue escrita esa carta de Timoteo, a estos tiempos, ¿han cambiado los tiempos? No han cambiado los tiempos. Porque el corazón del hombre sigue siendo igual, sigue siendo perverso, sigue siendo malo. Y él quiere solamente darse placer a sí mismo, darle placer a la carne, darle a la carne lo que le quiera a la carne. Entonces Pablo estaba escribiendo esto, advirtiéndole a Timoteo, y eso es lo mismo que estamos viviendo hoy día. Entonces,
al pecado, al adulterio, a la fornicación, al libertinaje sexual, lo llaman variante o lo llaman enfermedad. Y si un cristiano carnal dice que esto es una opresión del diablo. Nada es culpa nuestra, nada es culpa del hombre. Es producto de todo lo alrededor, pero nada es culpa, nada es responsabilidad del propio hombre. Se prefiere amarse, amar el placer, darle el gusto a la carne, en vez de amar a Dios, buscar agradar a Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, a su fin son caminos de muerte. Todo el mundo cree, todas las cosas, dice también la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no debemos dejarnos dominar por ellas. En el Salmo 53:1 también dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas, y no hay ni uno que haga lo bueno. Actualmente se está legislando, se están promulgando leyes, supuestamente con el aval de los derechos, que tenemos derechos, esas personas tienen derechos. Entonces se están promulgando leyes como el aborto, el matrimonio igualitario y todas estas cosas, solamente por aprobar el pecado de las personas, de la carne, darle gusto a la carne. Y esto es lamentable. ¿A dónde vamos a llegar como sociedad? Como humanidad, ¿dónde llegar? La perversión. Y esto está escrito, ya está escrito en la palabra de Dios. Tampoco nos tiene que sorprender. Y por eso que dice la palabra de Dios que serán amadores de sí mismos. Entonces, cuando se habla de género, hoy se cree que es lícito y normal esa perversión que actualmente, que a través de los movimientos, de los derechos humanos, de la inclusión, de supuestamente no discriminar a ellos que supuestamente eran minoría, entonces ahora se cree que eso es lícito y normal y lo disfrazamos de derechos humanos. Entonces que estamos disfrazando el pecado, a lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Y si no, entonces lo queremos también, que si hay desviaciones, entonces la pedofilia, que es un pecado, es una aberración, una perversión, no nos sorprenda que dentro de poco salgan una ley que también, como él desea tener ese tipo de relaciones, él también tiene derecho, y bueno, vamos a probarlo, que también tenga, el hombre maduro tenga entonces relaciones con los niños. También surge por los pecados de esta sociedad, que corrompe con sus valores morales depravados. La filosofía humanista es una filosofía de libertinaje y de autocomplacencia depravada, es lo que estamos viendo actualmente. Pero veamos qué dice Dios en su palabra en el libro de Romanos capítulo 1, del 21 al 22. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el 22, profesándose sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Actualmente hay muchos sabios. Los científicos, los psicólogos, los sociólogos, todos son sabios. Y esa sabiduría, ese conocimiento que tienen, porque como es apoyado por la ciencia y detrás de eso está Satanás, entonces los pensamientos y lo que ellos dicen hay que tomarlo como la verdad absoluta, y que la Biblia es un libro desactualizado. Eso es engaño de Satanás. En el versículo 24 al 28 dice: por lo cual también Dios les entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus pasiones, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Entonces está establecido aquí de que Dios había establecido el género hombre, varón y hembra, y todo lo demás es creación, producto del pecado, producto de la depravación, de la perversión. Marcos 7, 21 22 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, avaricias, engaños, lascivia, soberbia. Entonces, esto que estamos ahorita del homosexualismo y lesbianismo, que estamos viendo ese auge, ese aumento, todas estas leyes, todos estos movimientos LGBTB, todo esto que estamos viendo actualmente, que ahora quieren establecerlo como una norma. Entonces, hay leyes, hay normas, hay todo. Entonces, ahora es pecado hablar contra esto, lo que la palabra de Dios dice. No sé cómo van a hacer en un futuro, por ahí vendrá el ataque de la iglesia contra todos estos versículos y esta verdad que está escrita. ¿Por qué existe más homosexualismo y lesbianismo actualmente? Y es por esa depravación de la sociedad, por la pérdida de voltear nuestra mirada de Dios. Mire, padres, familiares o extraños que han abusado o han dejado abusar sexualmente del niño o de la niña, es lo que está causando que haya más homosexualismo. Porque este pecado del abuso sexual está aumentando cada día más. ¿Por qué? Porque estamos saturados. ¿En dónde? En la televisión, en las propagandas, en la música. Ahora el libertinaje sexual, el probar sexualmente, el de las variantes sexuales que hay, las películas, Disney. Entonces, si nosotros como padres, como hombres, no estamos pendientes de cumplir el papel de liderazgo que debemos como hombres, de enseñar, de guiar, de proteger a nuestros niños, nuestras niñas, serán en un futuro también abusados. Y debe decirles que la mayoría de los que son homosexuales y lesbianas han sido, la mayoría, que yo puedo decir que el 98%, han tenido un tipo de abuso sexual de algunos de sus familiares cercanos. Si no fueron por sus propios padres, que pecando en esa aberración contra sus propios hijos y hijas, han sido por hermanos más de mayores, o por un primo, un tío, alguien cercano abusó de ese niño, que después causó un trauma emocional, físico y sexual en estos niños, y después es esto el cambio, la aberración a su propio sexo. Otro tipo de causa, madres dominantes, madres que socavan la autoridad del hombre, y entonces al tener un hijo, hombre, que ve que su papá es dominado todo el tiempo por la mamá y es un cero a la izquierda, prácticamente él, su identidad como hombre también la va perdiendo. Él piensa que es normal eso, que el hombre tiene que callar, que el hombre tiene que empieza a su masculinidad, se va haciendo cada vez, va siendo mellada. Padres que también están allí, fusilámines que están allí y que no cumplen su papel. Están como en una casa y es como que no estuvieran. Ellos cumplen un papel supuestamente de padre, pero no enseñan, no guían, no dirigen, no aportan, no hacen nada. Y no modelan, ni dirigen, ni enseñan a este niño, ni modelan lo que es un varón. No cambian ni un bombillo. No hacen nada en su casa, que son cosas que le corresponden a uno como hombre en su casa. Arreglar cosas en tu casa, mantener cosas, pintar la casa, mantener el patio, el carro. Entonces, no, todo es como que si no hago esto porque me baño las manos, no porque sudo, no porque... Entonces, ¿qué está viendo el hijo? El hijo está viendo que su papá, la figura masculina, entonces todo es de delicadeza, todo es... Entonces, él pensará que eso es lo que le corresponde al hombre. ¿No? El hombre tiene que modelar actitudes y enseñar a su hijo que hay cosas que corresponden al hombre realizar dentro de un hogar, dentro de casa, en su futura casa. Madres excesivamente complacientes, que la palabra de Dios dice, todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Pero hay madres que son peor que mamá gallina y quieren en todo momento complacer al hijo. Entonces todo es una mingonería y todo es así. Entonces, oye, no, al niño hay que hablarle de una forma, no se puede estar mimando todo el tiempo, hay que establecer normas y reglas, y que si el padre
da una norma, tiene que mantenerse, tienen que estar de acuerdo los padres. No puede haber que el padre de disciplina y la mamá salga entonces ahí a acariciar o ay, no, pobrecito, no, tienen que ponerse de acuerdo los dos. También tenemos la otra contraparte, padres muy crueles, con maltrato físico, verbales, mentales, emocionales, que abusan, ¿ok? Abusan, son crueles. Entonces, si yo como padre, mi padre era abusivo, me maltrataba físicamente, ¿qué hace el hombre? ¿Qué dice? Y lo escucha. Yo no voy a ser como mi padre. Yo no voy a criar a mis hijos como a mí me criaron, por el mal ejemplo que tuvieron con su papá. Entonces, y si es una niña, entonces piensa que es normal que abusen de ella. Cualquier hombre venga a abusar y hacer lo mismo con ella. Entonces, también tenemos matrimonios mal avenidos, disfuncionales. No hay identidad. Y ahora tenemos los matrimonios igualitarios. Pobres niños, varón, donde sus padres, ambos, como se unieron, la ley lo permitió, son dos hombres que se casan y de paso adoptan un niño más. ¿Ah? ¿Qué identidad tiene este niño? ¿Qué puede esperar él en un futuro? Falta de orientación sexual adecuada en la niñez y la adolescencia. Actualmente sabemos de que los dos, padre y madre, salen a trabajar, porque tenemos que darle importancia a la educación de los hijos. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, orientamos a nuestros hijos en nuestra casa, lo va a hacer la televisión, lo va a hacer el amiguito o el desconocido fuera de la casa. Entonces estamos más preocupados en tener hijos en escuelas que duren estudiando todo el día, en la mañana escuela y en la tarde tarea dirigida. Y usted solamente ve al niño cuando va a la casa en la noche. Y de paso si le da atención, cuando habla con su hijo. Entonces tenemos que estar pendientes, y mucho menos más cuando hay orientación. Hay que darle orientación sexual. Ahorita, la pornografía, antes era por películas DVD, VH, se me cayó la cédula, por VHS, por DVD, Betamax. Ahora es DVD, ni siquiera DVD, está al toque de un clic del dedo de un teléfono, de un internet. Hay que tener cuidado que ven nuestros hijos en internet. Con colocar una sola palabra en Google puede salir tantas cosas que si usted no está pendiente, el niño fácilmente se desvía y empieza a ver pornografía desde muy temprano, entonces no se da cuenta. Y mucho menos, como que, la orientación que hacían antes con nosotros, con los hombres, era que después de los 12 años llevaban al hijo ¿a dónde? A un prostíbulo para que se hiciera hombre, para que se acostara con una prostituta. ¿Y que hacía esto? Entonces, el niño joven, si ve a una mujer de estas mujeres expertas, que entonces él piensa que todas las mujeres van a ser iguales, o al revés, quizá quedó traumado y ya no quiere más nada con las mujeres. Entonces tenemos que tener cuidado con esto que ven nuestros hijos. ¿Se acuerda que al principio dije que muchos han sido abusados sexualmente por un familiar conocido? Si usted no educa a sus hijos o lo orienta, si usted tiene varios hijos en su casa y uno de los hijos, el mayorcito, varón, comienza a ver pornografía de temprano y empieza a sobrecargar su mente y emotivamente se empieza a sobrecargar sobre este estímulo sexual, ¿sobre quién va a descargar ese estímulo, esa carga sexual que tiene? Sobre su hermano o su hermana menor. Y si es un primo que viene a tu casa a visitar, tiene que tener cuidado porque puede venir sobrecargado porque a lo mejor en su casa no le dieron orientación sexual y está acostumbrado que padre e hijo ven pornografía. Tiene que tener cuidado. Entonces, tenemos un papel muy importante como hombres, como líderes, que tenemos que llevar en nuestra casa. La palabra en Levíticos 18:22 lo dice claramente: no te echarás con varón como mujer, porque es abominación. Y dice: cualquiera que tuviese ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Y en Deuteronomio 22:5 dice: no te vestirás, no vestirá la mujer hábito del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Y 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te engañéis. Y dice allí: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. No es mi persona la que está
dando estas ordenanzas. Es el propio Dios que a través de la palabra, la verdad, la Biblia, no es que fue como dicen muchos, es que la Biblia son escritas por hombres, no, fue inspirada por el Espíritu Santo para que estos hombres escribieran estos mandatos y estos preceptos. Entonces, la homosexualidad y el lesbianismo, aunque la sociedad, aunque la ciencia, aunque los sociólogos, los psicólogos, los sexólogos quieran decir que es una norma, que es algo que hay que respetar, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Ahí está. Su palabra, Levítico, Deuteronomio, 1 Corintios 6:9, te está diciendo qué es lo que piensa Dios acerca de esto. Dios, creador del ser humano, es creador del género para la raza humana. Varón y hembra los creó. Cuando Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y después al final dice en Génesis 1, 26, 27, varón y hembra los creó, quiere decir que el género bíblico significa Dios creó todo perfecto y bueno. Y que cada uno, usted tiene un ADN genético desde su creación. Y así será siempre hasta que usted se muera. Lo que su ADN le fue asignado por Dios. Para cumplir un propósito en la raza humana, varón y hembra. Usted nació mujer, morirá mujer. Aunque usted se inyecte hormonas, testosterona para parecerse un hombre, aunque los hombres se quieran inyectar estrógeno para que le aparezcan senos, para disminuir o para que aparezcan ciertas características más femeninas, pero tendrá que inyectárselas de por vida. Pero su ADN dice que usted es un hombre. Podrá quitarse el órgano masculino, podrá colocarse prótesis, porque seguirá siendo un hombre. Entonces, yo no me imagino al hombre que al final del tiempo llegue y tenga en su próstata, porque la próstata la seguirá persistiendo, a menos que llegue y te opere y te saquen la próstata también. Pero imagínate que tú te aparezcas externamente porque te pusiste prótesis, te metiste hormonas y hiciste todo, te pareciste una mujer y al final tengas un cáncer de próstata. Tengas que ir a un urólogo porque el urólogo es que trate el cáncer de próstata, no es ginecólogo. El propósito de esto es destruir al hombre, a la sociedad, así como cuando engañó a Adán y Eva, que lo hizo pecar, diciéndole que con que Dios te dijo esto, con la mentira. Y hizo, ¿qué fue lo que hizo? Llevar a que Adán y Eva, o Adán principalmente, pecara contra Dios en el paraíso. Nosotros tenemos que estar preparados, como dice 2 Corintios 10:4. Debemos usar las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir estos argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ese es el deber, usted está llamado a esto. Usted que tiene la verdad, yo que conozco la verdad, tenemos que empezar a hablar con la verdad, a hacer luz a donde quiera que estemos, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las universidades, en donde quiera que vaya un creyente de Dios, tiene que hablar la verdad. No debemos aceptar nunca esa llamada ciencia o filosofía o gurú de la verdad que tenga cualquier persona y que no crea en Dios. No debemos creer ni mucho menos someternos a aquello o a nadie que contradiga la palabra de Dios. Dios colocó al hombre, masculino, varón, eso es masculinidad, pero también hombre femenino, mujer es feminidad. En el jardín del Edén la Biblia afirma que los hombres y las mujeres están hechos a imagen de Dios. Eso quiere decir que si tanto el varón como la hembra fueron creados, ellos ambos tienen una igualdad, un valor, una dignidad y una importancia para ambos ante Dios. No hay en este momento, para Dios no existe un nivel de superioridad ni inferioridad de uno sobre el otro. No, tanto hombres y mujeres son a semejanza e imagen de Dios y son importantes para Dios. Los hombres y las mujeres están diseñados por Dios para complementarse con roles distintos y perfectos. ¿Okay? Ser hombre o mujer es la esencia de la persona. Y esto abarca a nivel espiritual, a nivel mental, lo emocional, a nivel de la voluntad, lo volitivo y lo físico. Esto abarca todo. Tú siendo mujer, tú siendo hombre, tienen ciertos roles diferentes para complementarse.
Y eres tan importante para Dios, mujer. Eres tan importante como el hombre, así como el hombre también. Génesis 2:15 dice, tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto. No nos debemos engañar. Es cierto, Dios creó al hombre primero y lo puso en el Edén. No dice que incluso Eva no fue creada. Hasta ese momento no había sido creada cuando Dios puso a Adán en el huerto, en el Edén. Como dice Génesis 2:21 al 22. Quiere decir que entonces Adán, el primer hombre, es el primogénito. Es el primero. Entonces, pero ser primogénito implica autoridad. Implica autoridad. Entonces, oye, hombre, tú allí ahora no te des de bomba. No nos creamos porque tenemos ese privilegio de que nos creó primero como hombre. Y entonces tenemos ese privilegio, sí, nos dio una autoridad. Pero frénate allí. Escucha bien. También esta autoridad conlleva una gran responsabilidad ante Dios. No nos creó Dios y nos dio la autoridad para hacer lo que nos diera la gana, como fuera, ¿no? O para que los demás solamente nos obedecieran. Nos dio una autoridad y una responsabilidad. Vamos a ver qué dice Dios acerca de la responsabilidad que tienes entonces como autoridad. Entonces, prepárese, vamos a prepararnos como hombre a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Mire, ser autoridad es saber dirigir, es saber liderar y servir. Y tenemos una responsabilidad ante Dios y nuestro semejante. Si eres casado, delante de tu esposa, si tienes hijos, tienes una responsabilidad también delante de tus hijos, primeramente ante Dios y después delante de estos seres que te acabo de nombrar. Y así dentro de la sociedad y así en medio donde tú vayas. Tienes que saber dirigir, liderar y servir. En Mateo 20:25, el Señor Jesús advertía lo siguiente. Decía que en el mundo los gobernantes los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad a los poderosos. Y Él dice, pero entre ustedes no será así. El que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor Jesús establece el ejemplo de cómo debería ser ese liderazgo, esa autoridad, no como el mundo está acostumbrado o como usted lo haya aprendido. En la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es quien lidera, dirige. Toda la creación y el universo está bajo su dirección. El propio Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino del que me envió, del Padre. Entonces, el Hijo, aunque era igual que el Padre, cumple su función como Salvador, como intercesor por nosotros, por los hijos de Dios, y se sometió al Padre en todo. El Espíritu Santo, que también es parte, igual que el Padre y el Hijo, cumple otra función. Él habita en nosotros, dice 1 Corintios 6, que usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dirige, enseña la voluntad de Dios y nos capacita a nosotros los cristianos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre. Dios nos ha llamado a nosotros a dirigir. Okay, hizo al hombre primero, primogénito, pero dio la capacidad de autoridad, pero de saber dirigir, de servir. ¿Ok? Entonces nos llamó a dirigir, a representarlo a Él aquí en la tierra y llevar la dirección con amor, con sabiduría y fidelidad y santidad. Porque dice su palabra que a imagen y semejanza de Él nos hizo. ¿Cuáles son las características de Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso. Entonces, si yo me debo asemejar a Dios, si yo soy creación a imagen de Él, entonces yo debería también dirigir, servir en amor, en justicia y en santidad. Entonces, se está dando cuenta de la responsabilidad. No es solamente para yo llenarme el ego, decir que yo soy el hombre, que yo soy el que mando, que a mí se me obedece. No, sí, tú tienes que ser esa característica, pero tú tienes que tener la responsabilidad de hacerla como Dios también estableció que debía ser ese liderazgo. Tenemos ejemplos de liderazgo en el Antiguo Testamento.
a través de los profetas, los sacerdotes y los reyes de Israel en el Antiguo Testamento. Aquellos, cuando el hombre, sacerdote, el profeta, el rey, se sometía a la dirección o a la voluntad de Dios, era el momento en cuando el propio pueblo de Israel gozaba de un tiempo lleno de bendición, de protección, de favor de Dios. Pero cuando ese líder también desobedecía y hacía su propia voluntad y no la de Dios, era el tiempo que el pueblo sufría las consecuencias de un mal liderazgo también. Ahora, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, con su ejemplo de vida, nos da el ejemplo de dirigencia, de autoridad. Dirigió, lideró y sirvió y enseñó a sus discípulos a ejercer el verdadero liderazgo. Él estuvo aquí esos 3 años de ministerio para preparar a estos discípulos para que continuaran el liderazgo que él había iniciado. O sea, el Señor Jesús vino a modelarnos la forma correcta de liderar y de servir. ¿Y servir a quién? A su iglesia, o sea, a la novia. Es cierto, el marido es llamado a ser la cabeza, la guía de su mujer. Y eso lo puedes leer en Efesios. En Efesios 5 dice que el marido, el hombre, es cabeza de la mujer. Pero nos deja un recuerdo también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:3. Dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre, ¿quién es? Es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de Cristo es Dios. Quiere decir que como autoridad, como hombre, yo tengo a alguien por encima de mí, que es mi autoridad, que es Cristo. No es que yo ahora estoy aquí independiente, solo, autosuficiente, y yo no tengo a quien someterme. No, me debo someter a Cristo. Qué importancia y qué responsabilidad es que yo me someta a señoría de Cristo. Hacer la voluntad de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces, y no el engaño que a través de ese versículo, que muchos, hasta cristianos, han usado mal, porque como yo soy la cabeza y lo dice la palabra de Dios, y olvidan la otra parte de que Cristo es la cabeza del hombre, solamente se quedan con que Él es la cabeza de la mujer. Entonces someten, subyugan, maltratan, incluso hasta abusan de la autoridad de la mujer, de los hijos, por mal uso de esta palabra. Entonces, ¿cómo es un líder masculino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Tenemos un ejemplo en la palabra, en 1 Timoteo 3:1. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, esto que podemos resumirlo en dirigir, liderar y servir, buena obra desea, porque ese es el trabajo de un obispo, según la voluntad de Dios, dirigir, liderar y servir, obispado. Pero es necesario que el varón sea irreprensible, marido de qué, de una sola mujer, sobrio, o sea, que no tiene que ser borracho, no tiene que andar en bebidas alcohólicas, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Una serie de características que, aunque estén allí hablando sobre el obispado dentro del liderazgo de la iglesia, se tiene que extrapolar a la dirección en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras casas, en todas partes donde uno diga que es cristiano, que diga que es un seguidor de Cristo. Si yo soy un hombre que soy cristiano y soy un seguidor de Cristo, tengo que anhelar, entonces, sí, quiero dirigir, quiero servir. Entonces, estas características que acabo de nombrar ahorita, que dice en 1 Timoteo 3:5, deberían estar en mi ser, en mi persona. Entonces, aparte de esas calificaciones de que debe ser capaz de enseñar, dice que todas las demás habla del carácter, de un temor reverente a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como hombres, que sepamos dirigir, liderar y servir, pero que tengamos testimonio de vida, ejemplo de vida por donde quiera que vayamos. Esta cualidad no tiene que ver con el tamaño de músculo, con los éxitos logrados, con las posesiones, con el montón de cosas materiales que podamos tener, tantos carros, tantas casas, no, ni la belleza física.
no, ni la fama. Entonces, es una descripción de la masculinidad bíblica y todos los hombres harían bien en aspirar a cumplir con esta descripción. Todos los hombres deberían aspirar a cumplir con esta descripción. Hombre en su marido, una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero y todas esas que están allí. Otro punto es la masculinidad, autoridad bíblica. No se expresa en la exigencia de ser servido, sino en servir y sacrificarse por el bien de otros. Como lo dije anteriormente, Mateo 20:25, en el mundo, cuando tú dices, llego a ser ministro, el significado es siervo, servidor. Pero en el mundo, ser ministro es que yo tengo por debajo a quien haga todo lo que yo quiera. Todos me sirven a mí. Ese es un concepto errado de ministro en el mundo. Todos quieren ser ministros para mandar. Pero la palabra de Dios dice que es todo lo contrario. Lucas 22:24 dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos, los discípulos. Lucas 22:25 dice, Jesús les dijo, en este mundo los reyes, los grandes hombres, tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, imagínate. Pero entre ellos será diferente, entre los discípulos. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. O sea, Jesús está estableciendo el ejemplo de cómo debe ser el liderazgo o la autoridad. Porque Jesús vino a ser la autoridad. Porque Jesús, con la obediencia, estando aquí en la tierra, Él aprendió, o sea, obtuvo la autoridad a través de la obediencia. Entonces, Él era el ejemplo de autoridad y lo dio un testimonio, un ejemplo a través del servicio. Por eso inmediatamente después de decir que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, inmediatamente, el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de paso, como Cristo, nunca nos vamos a parecer a Cristo. Cristo no pecó, nosotros somos pecadores, tenemos fallas. Pero tampoco podemos ocuparnos el lugar de Cristo. Cristo es uno solo, es la cabeza por encima de todo. Debemos querer parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, ese compromiso de tener autoridad en la casa, y cuando lo dice que debemos también ser como Cristo es la cabeza, que se presentó y se preparó a la novia, a la iglesia, él la limpió para sí mismo, la hizo más santa. Así mismo nosotros como hombres debemos saber que la mujer, nuestra esposa, es coheredera, es también a imagen y semejanza de Dios, fue creada, y que nosotros como líderes también, como líderes espirituales, tenemos que ayudar a que nuestras mujeres también sean limpias, preparadas para Cristo, porque al final es para Cristo, no es para nosotros únicamente. El Señor le dice al hombre cómo debe ser la autoridad. Mira lo que te dice, marido. Efesios 5, del 23 al 25. Busca ahí en tu palabra, hombre, casado, aquellos solteros que estén aquí escuchando esto. Si anhelas tener una esposa, mira lo que te dice para que estés preparado y no te agarre por sorpresa creyendo que la cosa es como el mundo lo dicta. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Entonces, como líderes espirituales de nuestros hogares, de nuestra esposa, tenemos que esa responsabilidad, porque con esa comparación que hace Dios en la palabra, de que debemos ser como Cristo que entregó su vida por su esposa, nosotros también tenemos que ser líderes, dirigentes serviciales, con abnegación, con devoción, y que nuestro ejemplo sea también para ayudar a nuestras esposas y a nuestros hijos al crecimiento y a la madurez espiritual, que cada día más nos parezcamos más a Jesús. Es una responsabilidad muy grande. Su responsabilidad ante Dios es ser como Cristo y servir a los demás. Esa es nuestra responsabilidad como hombre. Tienes autoridad, pero tu responsabilidad es ser como Cristo, con amor, justicia, imparcialidad y sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Jesús, que lideró a su esposa a la iglesia, le sirvió hasta la muerte en la cruz. Imagínense,
hasta la muerte en la cruz, sirvió a su esposa, a la novia, que así se llama la iglesia. Otro punto, la masculinidad bíblica tiene la responsabilidad de proveer un patrón general de iniciativa de liderar, proveer un patrón general del inicial de liderar. Estamos llamados a liderar como hombres y de iniciar todo papel de liderazgo a nivel mundial, en cualquier sitio donde usted se encuentre. Debemos tomar la iniciativa con nuestras amistades, con nuestros compañeros, para que Dios sea honrado en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Estamos llamados a iniciar el liderazgo y todo, en donde quiera que usted tiene que iniciar un liderazgo. No solamente el ser salvo, usted recibió a Cristo como Salvador, no, usted está llamado a liderar. Y nuestra iglesia, su misión es formar líderes. ¿Sabía eso? Centecrí es una iglesia que gana, prepara, edifica y envía líderes. Mateo 8:38 dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No es momento, no es tiempo de avergonzarnos, a pesar de que el mundo quiera imponer, a pesar de los movimientos y a pesar de las leyes que se estén promulgando en contra de la palabra de Dios, en contra del género que ya Dios estableció. Usted tiene que levantar su voz y dar su opinión con respecto a lo que la palabra de Dios testifica y dice que es la verdad. No puedes quedarte callado. Y si tú te avergüenzas o te sientes menos, entonces dice, mira, dice Marcos 10:34, dice: no crea que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, o a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, a una nuera contra su suegra. Dice que sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Cuando uno está claro con respecto al privilegio que Dios me dio como hombre, como autoridad, ya no importa donde quiera que usted esté. Si usted habla, actúa de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que no vaya en contra de la palabra de Dios, si usted actúa siempre de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a tener respaldo de Dios. Va a sufrir persecución, va a sufrir, incluso va a tener enemigos, sí, lo va a tener. Pero, ¿a quién quiere usted agradar? ¿Agradar al mundo, a la carne, o quiere agradar a Dios? Mateo 10:37, si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Mateo 10:38, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Aquí, hombre, si usted llega en su casa, ve que su esposa o sus hijos están actuando en contra de la palabra de Dios, usted manténgase firme. Manténgase firme. No venda los principios. Usted tiene que ejercer la autoridad porque Dios se le ha dado el privilegio. Y eso sí, como Jesús, con amor, con sabiduría. Pero usted tiene que mantenerse firme. No permita de que sus hijos le amenace porque ya tiene edad y se quiera ir porque usted le está imponiendo ciertas normas y reglas dentro de su casa. Entonces él se quiera ir. Bueno, es mejor, hijo, que se vaya. Porque si usted permite que su hijo socave su autoridad y de paso la socava para cometer pecado, usted no esté al respaldo de Dios. Hoy día es muy frecuente tener que el joven lleve a la novia a la casa o la muchacha al novio a la casa, que es más. Entonces, bueno, porque eso es la moda, no importa que se metan en el cuarto y tengan relaciones en su propia casa. El techo en el cual usted es autoridad. Su casa, si usted permite esto, usted está permitiendo, usted es un alcahuete. Usted prácticamente está secundando el pecado de sus hijos, de su hijo o de su hija, en su propio techo. Y usted también va a tener que dar cuenta a Dios por haber permitido esto. Usted tiene que mantenerse firme porque su casa no es un prostíbulo. Si usted permite eso, entonces su casa es un prostíbulo.
Entonces no puede permitir esto. Asimismo, igual tiene que mantener la postura, la autoridad en cualquier decisión que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Los esposos y los padres deben asumir la responsabilidad de iniciar y llevar a cabo planificación espiritual, emocional, física, económica para el matrimonio y la familia. Pero el hombre tiene una responsabilidad principal. El hombre debería ser quien lleve la guía espiritual. Debería ser el hombre quien inicie la oración en la comida cada vez que se va a bendecir los alimentos. Debería ser el hombre. Los domingos también debería ser el hombre quien motive a los hijos, al resto de la casa, a acudir en el día del Señor, a adorar, a ir a la congregación. Debe ser el hombre. También el hombre es que debería motivar la oración. Ahora, ¿esto es verdad? ¿Lo hacemos o solo dejamos en las manos de nuestras esposas? Es el hombre que debe dar la iniciativa. Así lo había establecido Dios, ser la autoridad, guía espiritual principalmente. Ahora, no debemos engañarnos con el espejismo de que yo resuelvo todo o que siempre tengo la razón, porque eso también es un engaño al enemigo. Como Dios me da la autoridad, entonces yo puedo resolverlo todo y yo siempre tengo la razón en todo. No, Dios nos dio una ayuda idónea que tiene voz y voto. Y hasta los hijos pueden ayudar en esos planes y recibir sus opiniones. Es voluntad de Dios que nosotros también recibamos las opiniones de nuestra esposa, porque es la ayuda idónea, y de nuestros hijos, siempre y cuando vayan de acuerdo a la voluntad de Dios y no contradiga lo que dice la palabra de Dios. Hay áreas donde la esposa planeará e iniciará numerosas cosas dentro de la casa y la familia y las puede comunicar. Es cierto que usted como hombre tiene la última palabra, pero sepa que debe escuchar también a su esposa. No es solamente autoritario, usted no es autoritario, usted no es dictatorial, no debe ser un dictador en su casa, porque a eso no estamos llamados nosotros. En el matrimonio y la familia, quien debe responder a Dios por la dirección espiritual de la familia es usted, hombre. A usted se la pedí principalmente. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién llamó primero Dios? ¿Llamó a Eva? Eva, ¿por qué pecaste? No, Adán. Fue Adán a que llamó. ¿Dónde estás, Adán? Asimismo, es cuando un hombre flaquea en su responsabilidad de liderazgo espiritualmente, o donde el esposo y el padre no son creyentes, ¿okay? O un creyente carnal, es la esposa la que tendrá que asumir más liderazgo espiritual, moral de los hijos, y es necesaria mucha sabiduría y determinación para este tipo de situación. Pero si el hombre es creyente, es el hombre principal responsable. Si tú eres mujer que está aquí en la iglesia sola y tu esposo no ha llegado, es un inconverso, o un cristiano carnal, cierto que la mujer tiene un mayor peso, ¿okay?, de responsabilidad en liderar espiritualmente y moralmente a los hijos. No quiere decir que si el esposo no, entonces no, los dos se hacen de la vista gorda y ninguno va a dirigir, orientar a sus hijos. No. Si tú eres creyente mujer, entonces tú tomas la dirección, pero tampoco sin socavar la autoridad, porque no estás llamada a socavar la autoridad de tu esposo. La masculinidad bíblica acepta la responsabilidad de la última palabra de los desacuerdos entre su cónyuge, con sus hijos, en la familia, pero no presume usarla en todos los casos. Como dije ahorita, él puede tomar la última palabra en el momento de tomar una decisión en cualquier asunto, pero no tiene que presumir en todo momento. Es que se hace lo que yo diga y punto. No. Su responsabilidad ante Dios es tomar todas las decisiones basadas en principios bíblicos. ¿Qué dice la palabra de Dios de acuerdo a esa decisión? No es que va a tomar decisiones por emociones, no por presiones, ni por conveniencia personal, ni por conveniencia económica, ni social, ni familiar. No, es basada en los principios bíblicos. Porque si lo hace así, ese hombre, tu hombre, te estarás metiendo en grandes problemas con Dios y con los hombres también. Hay dos extremos cuando se trata de liderazgo, de dirigir y servir. Y eso lo vemos. Dice, ser opresivo y exagerado, o ser pasivo
y apático. Ambos son perversiones peligrosas del liderazgo bíblico. Tenemos que ser ecuánimes, equilibrados, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. La responsabilidad de ser varón autoridad es ser proveedor. Entonces vemos que en 1 Timoteo 5:8, imagínate, dice lo siguiente: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el hombre es el principal proveedor. La bendición del hogar viene a través del hombre en esa casa. No quiere decir que la mujer pueda en un momento también, porque estamos en una situación difícil económica, que los dos trabajen para solventar los gastos, las necesidades del hogar. No está mal. Y puede ser que un momento dado, por efecto de enfermedad del hombre que lo incapacita, entonces sea la mujer o los hijos los que provean para este hogar, aunque Dios use a esta mujer. Pero el hombre nunca debe perder su autoridad o su masculinidad en cuanto a dirigir moral espiritualmente el resto de su casa, a sus hijos, a su esposa, dándoles ánimo, dándoles esa dirección, guía espiritual, moral al resto de la familia. No quiere decir que por hecho de que tú estés lisiado, tengas una enfermedad incapacitante, tú tengas que decir que, bueno, porque la mujer es la que provee y la que trae el dinero, entonces tú tienes que aceptar que ella es la que debe mandar, y tú tienes que aceptar el hecho de que ahora ella es la autoridad en tu casa. No, eso es antibíblico. Eso no va en contra de lo que el Señor había establecido desde el origen. No nos dejemos quitar de robar esa bendición, ese privilegio que Dios ha establecido en su palabra, y ese orden Dios lo estableció por algo. Pero ¿qué vemos en el mundo? Vemos hombres muy cómodos que se quedan en la casa, no porque estén enfermos o porque estén lisiados o estén incapacitados, sino que es muy cómodo que la mujer es la que sale a trabajar con los hijos y ellos se quedan tranquilamente como vagos en sus casas, viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa, y pasan a ser presas fáciles de la tentación que el enemigo, porque usando el ocio, así como le pasó a David, que debió haber estado en la guerra y se quedó en el palacio, y en ese momento de tiempo libre de ocio fue cuando tuvo la tentación y de ver a Betsabé. Así mismo le puede pasar al hombre. Entonces, y esto es lo que va a generar más problemas al matrimonio, cuando el llamado de Dios es de proveer, proteger, liderar, dirigir, guiar. Entonces, el mundo quiere establecer ciertas pautas como normales, lo cual no es así. Esto no va de acuerdo al orden que Dios había establecido. Yo llegué a escuchar a personas conocidas, a hombres conocidos, que su pensamiento era tal de que buscaban a una mujer porque tenía dinero solamente para chuleársela, para vivirla, para sacarle el carro, el apartamento, los estudios, y esto es viveza. Esto es parte de lo que la cultura de ese concepto que el hombre actualmente tiene. Nada que ver con dirigir, con proveer, con proteger, con servir. Todo es para sí mismo, para su ego, para disfrutar egoístamente. No. Entonces, sin embargo, el hombre no tiene esa potestad, porque en cierta forma no es el hombre que provee, es Dios a través del hombre. Dios es nuestro Padre, es el que provee todo. Nos creó y nos dio un planeta Tierra con todo lo que necesitamos. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad, ni mi título, no. Debemos estar agradecidos que Dios es el que nos da todo. Dice en Filipenses 4:19, mas mi Dios suplirá toda nuestra necesidad según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Mateo 25, por eso dice que le digo que no se preocupe por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y el versículo que debemos memorizar es Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas.
todas las cosas, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, la responsabilidad que el esposo debe ser diligente y sentir la presión matrimonial o familiar de proveer. Tiene que estar en su sentir, es ese sentir de que yo como autoridad, como tengo que proveer para los míos. Entonces, la responsabilidad del esposo no significa que sea malo, no significa que la esposa sea en un momento dado la que provea. Proverbios 31 retrata una esposa con amplias habilidades que se extienden tanto dentro de la esfera del hogar como también los negocios o trabajos fuera de la casa. Lo puedes leer en Proverbios 31. Ahora, si es por irresponsable, negligente, porque es perezoso, flojo, quiere vivir mantenido, ese hombre pierde ante Dios la autoridad. ¿Y qué trae? Es vergüenza a Dios más bien, al matrimonio, a los hijos con ese mal ejemplo. Segunda Tesalonicenses 3, 10 al 12 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay alguno entre vosotros que anda desordenadamente no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y en el versículo 12 dice, y a los que son tales, le mandamos, le exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen quietamente para que coman su propio pan. Proverbios 13:4 dice, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Y el Proverbios 6, desde el 11, da un ejemplo de la naturaleza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, ya llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces, quiere decir que el mandato de proveer es dado por Dios en su palabra. Entonces, hasta aquí hemos visto de que el ser hombre, tener el privilegio de autoridad, también tenemos la responsabilidad de dirigir bien, de servir y de proveer. No es solamente que yo soy hombre, se me obedece, aquí se hace lo que yo diga. No, señor, tiene ciertas responsabilidades. Otra característica de autoridad, tener autoridad significa proteger. Cuando Dios condenó a los pastores o líderes de Israel, eso lo podemos leer en Ezequiel 34, del 4 al 6. Y te dice, no fortaleciste las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis a las perniquebradas, no volvisteis al redil las descarriadas, ni buscasteis a las perdidas, sino que os habéis señoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. La autoridad bíblica lleva una responsabilidad de oponerse entre los que amenazan a su esposa, a sus hijos, a la familia, a la iglesia, a los padres, a la sociedad. Ese es el verdadero liderazgo que el Señor quiere. El Señor colocó en nosotros ese sentir innato de protección. Por eso no es raro ver un momento dado de que el hombre, en un momento de amenaza contra su familia, contra su esposa, él se interponga entre el atacante y su esposa y sus hijos, entre el animal fiero que quiera un momento agredir a sus hijos. El hombre se interpone allí en el medio, aún a costa de su seguridad, de su vida. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero pareciese que actualmente hoy se ha perdido esto. Se ha perdido el verdadero sentir, el verdadero valor de ser hombre. Es muy cómodo ahora que sufran los demás, abandono del hogar, abandono de los hijos, producto del pecado, producto de la decadencia, producto de la perversión. Se está perdiendo esas características que Dios había establecido ya en nosotros los hombres. Entonces debemos proteger a las damas, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a la doctrina bíblica. Hombre, a la iglesia. Tenemos que proteger a nuestra iglesia. Como él tiene que saber proteger la doctrina.
Y esta protección es exactamente lo que Cristo ha hecho por su esposa, por la iglesia. Protegió a la iglesia, tomando su lugar, porque la que debía estar en la cruz, ¿quién era? Éramos nosotros, la iglesia, porque nosotros somos los que formamos la iglesia. Y Jesús, en ejemplo de protección, tomó el lugar, aún siendo inocente, por la iglesia. Por último, debemos señalar que el llamado bíblico al liderazgo es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Cada hombre debe humillarse ante Dios. Por eso la palabra dice que el que se humilla, Dios le exalta, pero el que se exalta, Dios le humilla. Entonces, debemos humillarnos ante Dios por nuestros fracasos pasados y por la tendencia permanente a eludir nuestras responsabilidades o a sobrepasar esas responsabilidades cuando vamos de un extremo a otro. Eludir es abandono y sobrepaso es cuando abuso de la autoridad. 1 Pedro 5:6 dice: así que humíllese ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Debemos dejar nuestra arrogancia, nuestra desobediencia y someternos a Dios, de quien recibimos la autoridad, y someternos a su palabra y a la dirección de su Santo Espíritu. Ya debemos dejar a un lado nuestra autosuficiencia, nuestra arrogancia, nuestra independencia. Entonces nosotros sabemos que debemos reconocer que nada de lo que tenemos es nuestro, que somos mayordomos, somos administradores, pero debemos dejar a un lado ese ego, ese yoísmo. Tenemos unas características, pero son mal empleadas esas características físicas, mentales. Y a ti, hombre, es el tiempo de apropiarte, que Dios te dio el privilegio de nacer como hombre y que tu ADN dice que eres hombre, independientemente de que externamente no te parezcas al hombre musculoso o al hombre que tiene muchas propiedades. Eso no lo hace al más hombre que tú, o que porque tu convicción, tu creencia de lo que Dios establece en su palabra, porque no actúas como actúa el hombre del mundo, que porque llegues y respetas a las mujeres, o porque no andas en búsqueda solamente del sexo o de acostarte con mujeres. Te quieren apabullar diciendo que eres un monje, tú tienes una autoridad delegada por Dios, dada por Dios, una característica. Aprópiate de esa característica, y que la masculinidad no tiene nada que ver con esas habilidades, tiene que ver con esa que hemos visto a través del tema, que es con saber dirigir, saber guiar, saber servir principalmente. No importa que no cuentes con esa característica, no importa que seas quizás un flacucho o que seas pequeño, no, eres un hombre y ejerce esa autoridad que Dios te ha dado, pero esa autoridad de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su verdad. No te dejes apabullar, no te dejes aminorar por lo que diga el mundo, la sociedad o otros hombres, ya sean tus amigos, llamados amigos, ya sea en tu escuela, ya sea en la universidad, en el trabajo. Mantente firme, mantente siempre para agradar a Dios en todo momento, que es el que te va a recompensar, que es el que te va a exaltar. Recuerda, el que se exalta, Dios le humilla, y el que se humilla, Dios le exalta. No tenga en cuenta lo que el mundo, Satanás, la carne, te quiera vender como mentira. Cree en la verdad de Dios. Cree en esta verdad que dice Génesis: varón y hembra los creó. Entonces, no te dejes engañar, no nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás. Ya basta. Yo te invito a este momento que entreguemos este tiempo a Dios en oración. A ti, hombre que me escucha, joven, soltero, y a ti, mujer, también te invito a que intercedas para que siga levantándose hombres, siervos, obreros de Dios, que quieran agradar a Dios primeramente, más que a su carne, más que al mundo, que quieran ser como hombres conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde están esos José? ¿Dónde están esos Daniel? Ese David, ese Moisés y todos estos hombres que, al entender que se debían a Dios, se negaron luego a sí mismos con tan solo para agradar a Dios,
Todopoderoso, para darle la honra, darle el lugar, el primer lugar que se merece a nuestro Dios Todopoderoso. Así es, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como hombres, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos sido egoístas y hemos fallado en muchas de nuestras responsabilidades. Y venimos ante ti, Señor. Hemos fallado a nuestras esposas muchas veces, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia, a ti principalmente, Padre. ¿Quién dirá, varón de Dios, que asume el reto del llamado de entregar su vida por la causa de Dios, por el reino? Así es. Hombres de valor necesita Dios, esta sociedad, el mundo, hombres comprometidos, que se esfuercen, que sean valientes, como dice Josué 1:9. Que sigan la ruta trazada ya por nuestro Señor Jesús, que quieran amarle, como dice su palabra en Juan 14:15, cumpliendo su mandato y sus preceptos. Así es, Señor. Heme aquí, Señor. Todos hemos sido pecadores, todos hemos fallado. La palabra dice que no hay ni uno perfecto. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor. Así es, Señor. A ti que estás escuchando en este momento, escucha el llamado que el Señor te hace, que nos hace a nosotros. Él espera que, como hombres fieles, que seamos hombres fieles, que sigamos, que cumplamos las promesas que le hayamos hecho a Él, a partir de ese nuevo nacimiento, de que somos nueva criatura y que tenemos al Santo Espíritu de Dios con nosotros, que nosotros decidamos voluntariamente hacer la voluntad del Padre y de cumplir ese liderazgo tal cual Él lo formó, lo estableció, lo enseñó, y que ya dejemos a un lado esa falta de responsabilidad, no seamos más perezosos y pasivos, no seamos más arrogantes o dominantes, y que seamos entregados
Así en cada área donde nos desenvolvamos, en nuestras casas, en nuestro trabajo y en la iglesia como siervo suyo. Eso es lo que el Señor desea de los hombres, de los obreros de su iglesia. Que seamos ejemplo, testimonio en donde quiera que estemos. Dios está buscando, escucha bien, hombres que no se conforman al mundo y su condición, que no se conformen al mundo y a su condición. hombres que hagan compromisos para vencer toda tentación. Esto es lo que quiere el Señor, hombre, Hombres que sean ejemplo que seamos ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él que cambien al mundo y que no se dejen por él cambiar. Así es. Dios está buscando, Dios está llamando. hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando. Dios está llamando. Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que ¿A quién quieres agradar tú? entregar. ¿Quieres agradar al mundo, al hombre o a Dios, Queremos a entregarnos tu ti, Padre? Señor, para que nos uses. Así es, clámale allí, comprométete de corazón, no de palabra. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Oh sí, Señor, queremos ser esa clase de hombre. Hombres que sean ejemplo Te pido, Espíritu Santo, de amor, justicia y verdad. ministra los corazones de cada de estos hombres que están escuchando, por todos los hombres de nuestra iglesia. No se dejan por el cambiar. Toca sus corazones, que el amor y el denuedo en sus corazones se avive cada vez más, Señor, para cumplir lo que dice tu palabra en Mateo 6:33, que busquen el reino tuyo, Señor, y tu justicia, y que confíen plenamente que tú añadirás todas las cosas, Señor. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar. Así es, Señor. Queremos quedar en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.